Muchísimas bendiciones, te saluda el pastor Eduardo Rosales, como cada día de lunes a viernes. Nuevamente llegamos a ustedes para traer más de esta bendita palabra de Dios. Nos hemos enamorado de Dios y de su palabra y reconocemos el poder que habita en esta palabra eterna. Es por eso que lo importante es poder compartir una palabra de Dios. Hay un tesoro en el libro de los Hebreos que hace una declaración reveladora acerca del poder de esta palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sabemos que la fe es patrimonio de la humanidad. Nacimos con esta gracia de creer. De hecho, qué mal se vive cuando uno no cree. La realidad es que cuando no se cree en Dios y a Dios, se cree en algo más, porque necesitamos siempre creer en algo. Siempre la fe es clave. Aquí la palabra de Dios dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Tremenda la declaración. Y lo que se ve, es decir, todo lo creado, fue hecho de lo que no se veía, es decir, de la fuente de Dios mismo. Existe una fuente y una fuerza motora y un diseño para entender la existencia del universo. Sin embargo, reza la palabra que todo esto fue hecho por la palabra de Dios. Dios habló y fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así continuó. Todo lo que Dios creó, lo hizo por el poder de la palabra de Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios, estamos frente al mayor poder conocido del universo. Pero para ser más pragmático, le cuento que predico esta palabra por más de 39 años de pastorado que tenemos. He visto el poder de la palabra hacer milagros, transformar vidas, recuperar personas de las adicciones, restaurar familias, sanar enfermos, sacar personas de horribles formas de vivir. En realidad, para decirlo burdamente, no estamos tocando de oído. Soy un testigo presencial del poder de la palabra de Dios. Yo mismo he experimentado el poder de la palabra de Dios, librándome de la muerte durante casi todo un año, cuando la ciencia médica me había desahuciado. Para ser más gráfico, te comento un relato de Jesús y de sus discípulos. Mateo 14, 25 al 29 dice: y a la madrugada Jesús fue a ellos caminando sobre el agua. Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Fue el único discípulo que tuvo esta experiencia. Siempre digo que yo no creo que Pedro caminó sobre el agua. Pedro había entendido el misterio del poder de la palabra de Dios. Por eso cuando él ve semejante escena, dice: si él puede, si él me habilita por una palabra, yo puedo. Hay un tremendo secreto que te estoy dejando. Entonces, Pedro le dice de esta manera: Señor, si eres tú, ordena, manda que yo vaya a ti. Entonces el Señor le dijo: ven. Cuando Pedro se lanza de la barca, no camina sobre el agua, camina sobre la palabra, camina sobre ese ven. Porque había una palabra que lo había habilitado. Cuando la palabra de Dios te habilita, la palabra de Dios te respalda. La palabra de Dios va a hacer milagros, va a cambiar las circunstancias, va a acomodar lo que tenga que acomodar, va a transformar lo que tenga que transformar. Pedro fue el único que caminó sobre una palabra y sobre el agua. Te aseguro que la palabra de Dios hace firme las arenas movedizas. Podemos confiar en la palabra de Dios, mi querido.
te quiero alentar a que tomes cada palabra de Dios y comiences a caminar sobre ella. Así delante tuyo haya arenas movedizas, se van a hacer sólidas por el poder de la palabra de Dios. Padre, gracias por cada uno de los que oyen estas palabras, que su fe sea aumentada y podamos creer en el magnífico y poderoso, Señor, esa gracia tan inmensa que hay en esa esencia de la palabra. Queremos confiar en ti, caminar creyéndote, sabiendo que hay bendición para aquellos que creen. En el nombre de Jesús. Amén.